Aquí comienza El beso de la paz y la justicia, con la conducción del pastor Roque Allegrini. Hola, hola mis queridos amigos, aquí estoy otra vez con ustedes. El beso de la paz y la justicia que presenta Templo Buenas Nuevas, Casa de Oración de calle Falucho 829, de aquí de Crespo, Entre Ríos. Permítame esta noche hablarle un poco sobre algo que es parte de nuestra vida cotidiana, los colores. Usted pinta una casa y dice, elijo determinado color, y viene alguien y le dice, qué lindo te quedó. Ay, entonces usted dice, menos mal, ya van varios que me felicitan por el color, pero por ahí alguien viene y dice, oh, qué color elegiste, más feo que este no hay. Sí, los colores tienen mucho que ver en nuestra vida, ¿no? Los chicos les gustan los lápices de colores, les gustan las madres por allí cuando los chicos están con poca actividad y no lo quieren llevar al televisor, bueno, los entusiasman para que pinten, les da algunas láminas en blanco, con la figura allí en blanco, y entonces los chicos se encargan de contornearla, de colorearla, y luego viene la felicitación y, ¿por qué no, de vez en cuando algún buen premio por un buen trabajo hecho? También está el uso de los colores para muchas cosas, ¿no? Este es la oveja negra de la familia. ¿Escuchó eso alguna vez? Capaz que usted, a mí no le voy a contar. Pero la oveja negra, vaya a saber dónde salió la historia. En internet seguramente se puede encontrar hoy el origen de los dichos, la oveja negra de la familia. Está hablando del que se portó mal en una cantidad de hermanos, pero el que se distinguió por las travesuras o algo peor que travesura. La oveja negra. También está la viuda negra, ese ya no se puede hablar mucho porque es bastante más complejo. Lo cierto es que usamos los colores. Las novias prefieren vestirse en vestidos blancos porque la blancura normalmente para todo el mundo significa pureza y por lo tanto toda mujer quiere llegar con la mayor pureza a su matrimonio, por lo menos los que todavía realizan el matrimonio a la antigua usanza. Hoy hay muchos cambios en este sentido, se rompen un poco las reglas. En este tiempo las cosas no son iguales que tal vez hace 100 años atrás, y ni hablar de miles de años, ¿no? Dios también habla con colores, no sé si usted sabía, pero hay un texto en la Biblia donde Dios el Padre, todavía Jesús no había venido, a través de un profeta que se llamó Isaías, le habló a Israel, a la gente creyente en Dios en aquel momento, y les dijo, vengan, dice Dios, estemos a cuenta, arreglemos la situación entre nosotros. Si los pecados que ustedes han cometido son como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Bien, es decir, acá Dios toma elementos naturales. Lo interesante es que nosotros usamos el color negro para todo lo que sea malo, y acá Dios usó el rojo. Y tiene mucho que ver con el contexto. El rojo en la historia del hombre fue muy significativo
por el gran derramamiento de sangre que en las distintas generaciones se han efectuado. En aquella época todos estudiamos en la escuela los famosos imperios, y los imperios se construían a base de conquistar territorio, es decir, no había respeto de una nación a otra, simplemente lo que había era alguien quería crecer en su nación y tenía ganas de conquistar y formaba un ejército, hacía una estrategia y se lanzaba a conquistar el mundo conocido por él. Pero esa conquista significaba la muerte de miles y miles de personas. Bueno, Dios usa el color rojo, que era el significado precisamente de matar. Cuando había muerte había derramamiento de sangre y el color rojo afloraba. Y hoy en día, digamos, las batallas de guerra, si bien lógicamente hay muerte y hay derramamiento de sangre, pero en aquella época era el tema de usar la espada, de usar la lanza, de usar las flechas, usar todo aquello, las hachas en algunas civilizaciones, de tal manera que cuando alguien era muerto realmente destrozaban su cuerpo de alguna manera. Disculpe que lo hable así, pero era la realidad. Dios dice, si vuestro pecado fuere rojo, fuere tan grave como los que asesinan sin piedad, vengan a mí, que yo los dejaré blancos, que significaba en la Biblia y todavía hoy el símbolo de pureza. Yo los dejaré blancos como la nieve, dice en una parte, y luego dice como la lana, que era la lana de la oveja. Bien, usted comprenderá que Dios también utiliza los colores para darnos a entender lo que Él quiere decirnos. Hoy tal vez muchos, si le preguntáramos qué colores usaría usted, algunos dirían, ¿y por qué no vamos a usar los colores de las tarjetas de los partidos de fútbol? Alguien me dijo hace muy poco, yo no sabía que en el principio, cuando aparecieron las tarjetas, había una tarjeta verde también, que después dejó de usarse. Parecía que no producía ningún efecto, era un llamado de atención, pero teóricamente debería haber producido algo. No le quedaba al jugador que le mostraban tarjeta verde, no le quedaba ninguna mancha en su foja, directamente era un llamado de atención. Ahora se hace verbalmente sin mostrar tarjeta, tiene el mismo sentido. Luego está la tarjeta amarilla, cuidado, la tarjeta amarilla, puedo seguir jugando, pero estoy amonestado, no vuelvas a repetir una acción brusca porque te vas fuera. Y luego la tarjeta roja, mira, ahí coincide el color con la Biblia, ¿no? Tarjeta roja, es decir, se te fue de la raya tu falta, tu manera de tratar a tu equipo adversario, no vamos a decir enemigo, ahí hay adversarios en un partido de fútbol, el equipo contrario se dice, bueno, si no volvés a cometer esto, listo, seguís jugando todo el partido, pero te anotamos las tarjetas amarillas, todo un sistema, ¿no? Para mostrarle al hombre el grado de comportamiento en un partido de fútbol. ¿Se le ocurre pensar si Dios nos sacara tarjeta a nosotros? Ay. Queríamos negociar con Dios, ¿no? Una falla, tarjeta amarilla, 2 fallas, roja. ¿Y qué significaría la roja? Bueno, hay mucha gente que está acostumbrado a esto, porque va a confesarse periódicamente y entonces siente que tiene algunas tarjetas amarillas y algunas rojas y va a pedir al Señor que le saque las tarjetas y que lo deje otra vez en cero en la cuenta. Más o menos como dijo el profeta Isaías, arreglemos las cuentas. Bueno, cuando vivía Isaías, Dios manejaba al pueblo de Israel con las leyes. Las leyes básicamente están basadas en los 10 mandamientos
donde hay 4 mandamientos que se refieren a Dios: solo a tu Dios adorarás, no te harás imágenes, guardarás un día de la semana para Él y no usarás el nombre del Señor en vano, inútilmente. No insultes ni agredas ni desees el mal en nombre de Dios. Cuidado, porque esto es una falla grave delante de Dios. Y después hay 6 mandamientos: honra a tu padre y a tu madre. Ese es positivo, pero después dice todos los negativos: no matarás, no dirás falso testimonio, no robarás, no ambicionarás, no codiciarás los bienes ajenos. Bueno, Dios manejaba, y cuando estemos a cuenta, Dios le dijo: a ver, ¿cómo están con los mandamientos? Y los profetas hacían esto para que la gente viera, notara, se diera cuenta cómo estaba viviendo, cómo estaba actuando. Bueno, Jesucristo trajo de parte de Dios, es el cambio. Por eso la Biblia tiene el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento trata como esto que acabamos de leer en el profeta Isaías 1:18. Lo digo por si no lo dije. Pero luego en Jesucristo, Él nos invita a que vayamos a Él y Él nos limpiará. Y el propósito de Dios en Jesucristo es que abandonemos el pecado. Por eso Él habla de morir al pecado, porque un muerto no puede pecar. Entonces dice Dios: considérate que moriste, porque un muerto no puede pecar. Esto es una actitud mental. Ahora, usted sabe que volveremos a pecar alguna vez y es necesario pedir perdón. Y usted dice: bueno, pero ¿qué diferencia hay con lo antiguo y lo nuevo? La diferencia es que Jesucristo pagó con su vida el precio de nuestras faltas. Y si usted está en Jesucristo y peca, pero no deliberadamente, sino por error, sin querer, o por un enojo, y que enseguida viene algo a su corazón que le dice: no, así no, usted se arrepiente en el momento y bueno, Dios le perdona. Dios quiere que estemos a cuenta con Él siempre. Antes, cuando uno pecaba, iba al templo y llevaba un animalito y derramaba sangre, y esa sangre limpiaba los pecados, pero la persona se iba y bueno, volvía a pecar y otra vez tenía que llevar animalito. Ahora Jesucristo derramó su sangre, que mucha gente no lo sabe, pero quiero decirle así, por respeto a Dios y a lo que Jesús hizo por nosotros. Él no quiere que pequemos más, porque la sangre que Él derramó nos limpia continuamente de todo pecado. ¿Lo entiende? Usted puede volver a pecar sin querer. No peque no peque adrede, porque ahí ya no sé cómo trata a Dios. Dios dice: venid a mí, yo te perdono, no peques más. Él le dijo a muchas personas: no peques más, vete en paz y no peques más. La sangre de Cristo limpia nuestro pecado en forma permanente, no es una limpieza una vez. Vive el Señor limpiando nuestra vida siempre y cuando estemos en comunión con Él. ¿Entiende? Esto es importante. La sangre de Jesús limpia. Es importante este concepto. Estamos hablando de los colores. La sangre de Jesús, la sangre roja, fíjese cómo cambia, ¿no? La sangre roja limpia. Y cuando uno piensa en limpieza, está pensando en lo blanco. Pero el pecado solamente se puede limpiar con sangre. Así lo estipuló Dios. Desde el comienzo, cuando Adán y Eva pecaron, fue Dios que derramó la sangre de un animal, mató un animal y le dio las pieles cuando ellos se sintieron desnudos después de haber pecado. Es decir, Dios le dio algo para tapar el estado espiritual de la caída en la cual habían cometido. Bien, color rojo significa estar en mala condición con Dios, pero si estamos lavados con la sangre de Cristo,
significa que estamos limpios en su presencia. Es decir, los colores no son una fija en la Biblia. Lo cierto es que Dios quiere que vivamos bien. Y la limpieza usted considérela como corresponde. Sí, usted lava la ropa, lava el auto, y usted quiere sacarle toda la suciedad. Ahí está la clave. Y las cosas recuperan el color verdadero que tienen. ¿Entiende usted? La limpieza de Dios saca a luz el verdadero color de la vida que Dios quiere que tengamos. Seguimos hablando de los colores. El hombre ha inventado los semáforos. Son símbolos de precaución. El verde significa pasar, está tranquilo, hay seguridad, podés seguir la ruta. El amarillo dice, anda frenando porque se te acaba el tiempo para cruzar. Si a alguien se le enciende el amarillo, justo que entra allí al cruce, bueno, siga, lógicamente, no va a frenar en el medio de la calle. Pero el que viene a 10 metros dice, va frenando, tiene que ir a la velocidad aconsejada en la ciudad. Y está el rojo que dice, detente, párate. Es interesante que el hombre elige los colores y más o menos vamos teniendo algún tipo de uniformidad. El profeta Isaías fue alguien que es muy conocido porque él una vez Dios lo usó para advertirle al pueblo de Dios usando el ay. Usted sabe que el ay es una exclamación de dolor. Usted se golpea y dice ay. Lo dice fuerte, lo dice grueso, lo dice en voz grave o en voz aguda, lo que sea, depende de la edad. Pero pareciera que el ay es un símbolo que hablamos con nuestra boca de dolor. Bueno, Isaías, también en el libro que leí recién, pero en el capítulo 5, habla de 6 ayes. Y hay unas ay que se ha hecho famoso. Fue importante en aquel tiempo, pero sigue siendo importante hoy porque hoy se reproduce la situación. Si usted tiene Biblia, busque Isaías 5:20, capítulo 5, verso 20. Dice allí, ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz. Esto también se puede traducir así. Ay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno malo, que hacen de lo blanco negro y de lo negro blanco. Y me pareció buena esta interpretación porque justamente tiene que ver con lo que estamos hablando, ¿no? Fíjese que la oscuridad hace que todo sea negro y donde si está todo negro prácticamente resulta difícil ver, muy difícil ver. Pero cuando está blanco, iluminado todo, la cosa es distinta. Usted camina viendo y sabe elegir el camino, por acá puedo pasar, por ahí no puedo pasar, y elige. En la absoluta oscuridad, o usted se queda parado para impedir algún problema y espere que regrese o aparezca una luz, o comienza a tantear y a dar pasos breves con su pie, va tocando a ver cómo está la superficie, con sus manos toca. Le digo porque alguna vez conté que viví en un edificio grande y había una sola luz y cuando se quemaba era un pasillo de más de 20 metros para llegar al fondo donde estaba mi casa. Y había que entrar tanteando. La luz que entraba de la calle era tan pobre, la puerta tenía un vidrio grueso y bueno, cuando llegaba a la mitad ya no veía nada, pero conocía el camino. Entonces, la única sorpresa es que alguien hubiera dejado un obstáculo, pero nunca me pasó eso, ¿no? Y yo era chico en esa oportunidad, claro, me iba a ver un partido de básquet, me gustaba mucho, un club en Paraná donde yo vivía, donde yo jugué,
Y bueno, terminaba el partido tarde y me dejaba mi hermano, me abría la puerta y yo entraba y él se iba. Pero la oscuridad es complicada, ¿no? De alguna manera, los colores son importantes en la vida. Usted elige colores, todos tenemos gustos de colores y no todos coincidimos. Fíjense que Dios le dio al hombre un pacto con el arco iris que tiene 7 colores, que bueno, hoy está siendo usado por un grupo de personas disidentes con las normas, incluso que rechazan la Biblia y las leyes de Dios, y de alguna manera ellos usan el arco iris como un símbolo, con la diferencia que le sacaron el color celeste, porque es un grupo que es más bien feminista y rechaza todo lo que sea patriarcal o varonil. Entonces ahora tienen un esquema que no es el arco iris ya, porque le han sacado un color. El celeste representa al varón. Usted sabe, cuando nace una criatura, siempre fue así en el pasado, hoy no tanto, pero si era una niña, el color rosado, el ajuar; si era un niño, el color celeste. Bueno, las controversias y los encuentros y las diferencias hacen que aparezcan estas cosas. Yo me prefiero usar como guía para todas las cosas de la Escritura. Y no es que intente ir en contra de nadie. Tal vez dígame, usted es un tradicional. Puede ser. La Biblia, algunos la dirán, es tradicional, y ya te hacen la cara como diciendo, si es tradicional, ya pasó de moda. Y bueno, eso es lo peligroso de mucha gente, que cree que Dios pasó de moda y que las leyes de Dios pasaron de moda. Y como siempre le digo, yo vengo a hacer este programa para alentarlo a usted a vivir y a tener esperanza de vida y de vida larga. ¿Por qué? Porque así nos creó Dios, así nos diseñó Dios. El desechar las leyes de Dios es desechar el diseño de Dios. Es, como decían un grupo de griegos en el pasado, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Y mucha gente vive así hoy, sin Dios, sin ninguna creencia, no cree en el más allá, a pesar de que no quiere morir. Y esa sigue siendo, la repito, sigue siendo la señal en nuestro cuerpo de que hay vida más allá, porque nadie quiere morir. Tremendo, ¿verdad? Hay que reflexionar, queridos amigos. Los colores nos hablan a todos. Dios dice que el estado de pureza del hombre lo relaciona con lo blanco, así como dijo Isaías. Dice que el estado interno del hombre sin Dios sería un estado sin luz, por lo cual podríamos asemejarlo al color negro. Dios saca tarjeta negra, no, por favor, no. Pero tal vez lleguemos a conclusión de que la oscuridad nos hace ser imperceptibles. Dios no nos puede ver, o sea, Dios puede vernos, pero es una figura esta que estoy diciendo, simbólicamente. Así como el ser humano a lo negro lo ve como una cosa allí, pero no distingue forma ni nada. Pero Dios quiere que seamos purificados. Y luego viene ese color rojo, que desde el punto de vista de Dios representa la sangre pura, santa, sin pecado, que fue la sangre, el color de la sangre de Jesús derramada en la cruz. La sangre de Jesús era roja como usted. No existe la sangre azul, existe la sangre roja. Sí, usted se puede ver a través de la piel y dice, mirá, pareciera que mi sangre fuera azul, yo tengo las venas muy a la superficie, y entonces digo, mirá, parece azul mi sangre. No, pero es roja. Me he lastimado y es roja. Ahora, Dios quiere que ese color rojo de la sangre de Cristo sea aceptado por usted para que sean limpiados
su corazón y sus pecados. Dios quiere que usted sea puro. No va a quedar rojo su corazón, va a quedar emblanquecido, como dijo Isaías. Vuestros pecados los han dejado, son rojos, tanto derramar sangre, tanto odiar, tanto perjudicar a los demás y perjudicarnos a nosotros mismos. Eso también es pecado. Dios toma los pecados que cometemos contra nosotros mismos. Ahora Dios dice, venid a mí, yo los dejaré blanco como la nieve. Es decir, que Dios elige este color de pureza, ¿no? Querido amigo y querida amiga de Crespo, reflexionen. Todos los días Dios nos habla de alguna manera. Si tengo espacio en este programa, le voy a poner un pequeño video que filmé en el verano pasado. Puedo precisarle la fecha, era verano y venía una gran tormenta. Yo estaba a una cuadra del famoso nido, del lugar aquí de la ciudad de Crespo, en la calle Mendoza, y observaba cómo venía una tromba de agua, venía avanzando. No llovía donde yo estaba, pero se notaba que venía una columna de agua. Yo dije, viene derecho a mí, y me quedé filmando un ratito. Después me di cuenta que la columna siguió en otra dirección. El norte estaba empujando, pero no hacia donde yo estaba, sino un poco más dirigido hacia el este. Bueno, son cosas que nos pasan en la vida y que nos llaman la atención. Llega la época de los huracanes en la zona del Caribe y al sur de Estados Unidos, y si están preparados, tienen alarmas, tienen de todo para estar preparados para estas circunstancias de las tormentas. Las tormentas de la vida, dice usted, claro, ahí donde más cometemos errores, cuando vienen problemas que no esperamos y no tenemos ayuda y no somos capaces de pedir a Dios que nos ayude, de tener nuestra mente y nuestro pensamiento, no hacer juicio anticipado, sino confiar en que Dios va a ayudarnos. Jesús le dijo a los fariseos, ustedes miran el cielo y si al atardecer a la madrugada está rojizo, ustedes dicen, viene tormenta, y no le erran. Hasta ahora ocurre así. ¿Por qué no se dan cuenta los tiempos que estamos viviendo? Los tiempos que están viviendo. Queridos amigos, los tiempos son feos. Hay mucha maldad. Mucha gente muere y no debería morir. Porque hay asesinos sueltos. Porque hay ambiciosos sueltos, porque hay gente que ha perdido la razón y está suelta. Me refiero a la droga, gente que ya no puede pensar por sí mismo, está tomada por ese poder de las drogas. Amigo, venga a Jesucristo y deje que el Señor limpie su vida, su mente y su corazón. Señor, miro sin saber quién está del otro lado, pero estoy deseando que tu palabra entre al corazón. Que de acuerdo al estado que esa persona está viendo en sí misma, si le puede dar un color y dice estoy negro por dentro, él pueda entender que hoy tú lo puedes dejar blanco como la nieve. Te pido eso, Señor. Que así sea, que así sea. Amigo, reciba al Señor. Eso se lo diría como orden para que usted no lo razonara, sino que lo creyera y experimentara la bendición de haber creído. Nos reencontramos en una semana. El Señor sea con usted. Esto fue El Beso de la Paz y la Justicia. Nos encontramos el próximo jueves, 21 horas.